Bienvenidos a La Gran Esperanza para la Familia. Es una alegría volver a estar con ustedes. Saludos a ustedes que están ahí en una iglesia viendo este programa, o también a ustedes que están en un grupo pequeño, o a esta pareja de esposos que están viendo este programa en la comunidad de su hogar, a los jóvenes. Un gran abrazo para todos ustedes. Acompáñenme en una oración. Querido Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Señor, derrama bendiciones abundantes en cada uno de tus hijos e hijas que están mirando este programa en diferentes partes de Sudamérica. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Al emprender toda gran obra, es necesario estar en comunión íntima con Dios. Los que son padres, además, recuerden, son sacerdotes. Escrito está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recuerden, todos somos llamados a ser sacerdotes, para tener directo acceso al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, según Hebreos capítulo 4, verso 16. Además, si hemos de ser colaboradores con Dios, debemos tener comunión directa con Él. Debemos solicitar su dirección en todo lo que emprendamos. Somos hijos de luz, para criar a otros hijos de luz. Pero ¿cómo vamos a guiar a nuestros hijos si nosotros no estamos listos para ver al Señor cada día en la primera hora de la mañana? Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Somos llamados para ser sacerdotes de nuestros hijos. Pero para ejercer este oficio sagrado, debemos decidir consagrarnos cada mañana como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Buscar disfrutar del culto personal es el privilegio de vivir una experiencia con Dios de manera íntima y constante. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios. Por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Pero si estamos en comunión íntima con la Deidad, entonces finalmente haremos su voluntad y esta experiencia nos hará padres enteramente preparados para toda buena obra. Aquí no acaba todo lo que podemos y es nuestro deber hacer, porque no solo somos padres de niños terrenos, sino de futuros habitantes del cielo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto está en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Es nuestro deber repetir la misma voz de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto está en Josué capítulo 24, verso 15. Este es el principio del culto familiar, el de preparar a nuestros hijos para seguir en los caminos que los llevarán hacia el cielo. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Recuerdo con cariño cuando de niño mi madre nos acompañaba a decir nuestras oraciones, hasta prepararnos para dormir. Recuerdo muy bien aquel tierno beso en nuestras frentes o en nuestras mejillas cuando terminábamos con un amén. Esta práctica quedó grabada en mi mente, de tal modo que aún hoy me resulta agradable hacer lo mismo con mis hijas.
Al hacer el culto familiar todos los días, cultivamos un hábito en sus mentes, de tal modo que cuando ellos lleguen a ser padres, harán lo mismo con sus hijos y estos con los suyos a su vez. Nos constituimos en familias de esperanza, en hijos de Dios, con las mentes llenas de la bendita esperanza, del amor de un Dios que pronto volverá para llevarnos a morar en aquel hogar de hogares, aquella ciudad feliz más allá del sol. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 25 y 26, dice lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La niñez es la época prima de la construcción del carácter y de la moral. Es el tiempo en que los maestros primeros deben ser los padres. Nadie estudió para ser papá o mamá, pero no tenemos excusa para no leer en el camino aquello que nos resulte útil. Nuestros cultos con los niños deben ser breves y muy entretenidos, echando mano de las mímicas, las canciones, las pantomimas y demás estrategias que contagien entusiasmo a los niños a la hora de adorar al Señor en familia, en el altar familiar. Es sabido que hay hijos de diversos tipos. Están los que son de voluntad fuerte, los que son muy dulces y amorosos, y los que son de término medio, si me permiten la expresión. Si usted tiene un niño de voluntad fuerte, entonces bienvenido al club de los padres agotados emocionalmente. Pero no se dé por vencido. Recuerde que son niños, y todo niño responde al amor y a la disciplina correctamente aplicadas. Todo niño reacciona a una buena historia, bien narrada o bien actuada. Tú me podrás decir: pero no me gusta hablar. Pues entonces tendrás que exigirte hablar y tomar de tus habilidades histriónicas para que tu hijo se embelece con la lección de cuna, de infantes, de primarios y hasta intermediarios. Este es el tiempo de sembrar, para que la adolescencia sea más llevadera al momento de orientar. Recuerda que el hogar es el lugar de las alianzas, de las uniones significativas y duraderas. Y estas no llegan de la nada, sino que son el resultado del esfuerzo de los padres, en primer lugar, y también de los hijos. Hay niños que reaccionan y aprenden mejor a través de la música, otros a través de cuadros, otros por el movimiento coordinado, otros por el dibujo, otros por el juego, otros por la escritura. Hay que esforzarnos porque la palabra de Dios llegue a la mente de nuestros niños de la manera en que a ellos les resulte significativa. Sin duda, muchos hogares constituidos atraviesan crisis serias cuando sus hijos alcanzan la adolescencia. Se ha sugerido la existencia de 4 tipos de familias con hijos adolescentes. El tipo 1 son las familias que tienen un funcionamiento adecuado, con mucha vinculación emocional entre los miembros del hogar y existe flexibilidad en el sistema familiar. Hay una comunicación positiva entre padres e hijos adolescentes. El tipo 2 son las familias que no logran un adecuado funcionamiento familiar, tienen poca vinculación y flexibilidad, pero consiguen tener una comunicación abierta entre padres e hijos. El tipo 3. El funcionamiento en esta familia es adecuado, pero la comunicación está cargada de problemas. Mientras que el tipo 4 son las familias que tienen bajos recursos de comunicación y funcionamiento familiar. Son las más problemáticas en procesos de afrontar la adolescencia. Es necesario, entonces, que desarrollemos capacidades de vinculación, flexibilidad y comunicación abierta. Y esto exige un esfuerzo de los padres en su capacidad de negociación, tendiente a hacer más participativa y recíproca la relación con sus hijos adolescentes. Deben, lejos de discrepar con ellos, delegar ciertas decisiones para el buen desarrollo de su identidad y el logro de su bienestar. El culto en esta etapa debe ser desarrollado en forma de diálogo, tendiente a cubrir necesidades. La lectura de las lecturas matinales es buena, pero es menester aplicar estas lecturas a las necesidades de los hijos adolescentes. Las lecciones aprendidas, teniendo en cuenta que los adolescentes necesitan aprobación, confianza de los padres, orientaciones claras en cuanto a sexualidad, amistad,
diversiones, horarios y autoridad paterna deben ser así enfocados. El culto debe ser la base para un diálogo abierto y agradable, aunque a veces sea necesario polemizar un poco, sin el ánimo de quedar siempre con la última palabra, es decir, conceder pequeñas victorias a veces. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esto está en Job capítulo 1, verso 5. Este es el texto de padres con hijos adolescentes que luchan por lograr cierto grado de independencia y que los padres ven como amenaza de la unidad familiar este periodo juvenil. Recuerden, padres, sean sencillas las instrucciones que den a sus hijos y asegúrense que las comprendan claramente. Las lecciones que aprenden de la palabra deben ser presentadas a sus mentes juveniles con tal claridad que no puedan dejar de comprenderlas. Por sencillas lecciones sacadas de la palabra de Dios y de su propia experiencia, pueden enseñarles a conformar su vida a la norma más alta. Aún en la infancia y la adolescencia pueden aprender a vivir vidas llenas de reflexión y fervor y vidas ricas en la mies del bien. La adolescencia es un periodo crítico y aún allí debemos velar porque nuestros hijos sean orientados por las palabras del Señor. Velar por sus relaciones humanas y solidificar las relaciones con ellos, que se construyen sobre la base de la relación saludable entre padres e hijos desde la niñez. ¿Cuántas veces he escuchado de padres clamando por ayuda por un hijo adolescente díscolo? Quizá eres una madre que llora por una hija desorientada. Quizá eres un padre que sufre y ha probado de todo por llevarse bien con su hijo. Quizá eres una madre que no aprueba el novio de la hija o un padre que tiene mucho temor de lo que pueda estar haciendo su hijo. Pero si ya tienes dificultades con un hijo o hija en la adolescencia, busca ayuda de otros padres cristianos con más experiencia que tú y clama al Señor para que te dé sabiduría en lo tocante a la crianza de muchachas y muchachos en esta etapa. Hoy es el momento de iniciar una cruzada de oración y de acción a favor de levantar altares de oración y estudio hábil de la palabra con nuestros hijos pequeños y adolescentes. Construyamos los altares familiares y congreguemos con entusiasmo a nuestros hijos pequeños y luego veremos una cosecha de adolescentes y jóvenes dóciles a la palabra de Dios. Ustedes que están ahí viendo este programa, por favor, tómense de las manos. Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias por nuestros hijos. Señor, te suplicamos que nos des sabiduría para poder construir altares en torno de los cuales nuestros hijos pequeños y nuestros hijos adolescentes quieran venir a adorarte. En el nombre de Jesús.